Entonces, como les decía, las causas eran por lo que no he grabado, voy a una pequeña explicación de la definición, ¿ya? Volvamos. Entonces, la definición de la pancreatitis es una inflamación aguda desencadenada por activación inapropiada de enzimas pancreáticas con lesión tisular y respuesta inflamatoria local y sistémica. Como les he dicho, es una enfermedad sistémica que inicia en una parte localizada, pero daño sistémico. Las causas, hemos dicho, la biliar muy frecuentemente en nuestro medio y alcohólica menos frecuente en nuestro medio, pero más en países en desarrollo. Y la idiopática, como les decía, que puede darse por un calculito en ocasiones, o no se sabe exactamente la causa, pero se cree que puede ser por microcálculos que salieron de la vesícula hasta la papila de Vater, iniciaron la inflamación del páncreas y esa piedrita pasó al duodeno, y cuando se hacen los estudios no se ve ninguna causa, no se ven piedras ni en la vesícula ni en el colédoco, pero sí se ve el páncreas inflamado, entonces no se supo de dónde vino, por eso se llama idiopática, ¿no? Es una posible teoría, pero pueden haber otras causas, ¿no? Ahora sí, donde nos quedamos acá era en la metabólica. Esta causa, aunque dice el 5%, sí yo me ha tocado por lo menos ver, incluso más frecuentemente que alcohol, he visto de causa metabólica. ¿En qué pacientes? En los pacientes que tienen hiperlipidemia, sobre todo hipertrigliceridemia. Pacientes que tienen triglicéridos muy elevados suelen hacer pancreatitis aguda. Entonces, es importante considerar esto en pacientes con hipertrigliceridemia muy marcada, más de 500, más de 1000 a veces de triglicéridos. A veces hacen dolor abdominal intenso, un abdomen agudo, y se evalúa la función pancreática y están con amilasa y lipasa elevadas, ¿no? Entonces, de causa metabólica no es tan baja como describe aquí la literatura, ¿no? Por lo menos en nuestro medio, ahí yo he visto muchos casos cuando era estudiante en Cochabamba, aquí en Santa Cruz también, de hipertrigliceridemia que nos puede causar, ¿no? Otra causa, la hipercalcemia, que eso sí no me tocó ver casi ninguno prácticamente. U otras causas como una fibrosis quística que también puede ocasionar, pero esa sí es más rara, ¿no? Esas son las dentro de metabólica. Luego, lesiones anatómicas o funcionales. Por ejemplo, alteraciones congénitas del páncreas, como un páncreas divisum, ¿no? Un páncreas divisum es un páncreas que está dividido, no es un páncreas normal, ¿no? Luego, estenosis o tumores de los conductos, que hay una estenosis del conducto de Wilson, puede ocasionar el mismo efecto que con las piedritas que se activen dentro del mismo páncreas, las enzimas, entonces nos lleva a la pancreatitis, ¿no? Tumores ductales, lo mismo, ¿no? Luego, obstrucción de la ampolla, un ampuloma. ¿Qué es un ampuloma? Es un tumor de la papila o de la ampolla de Vater. Entonces, también los ampulomas muchas veces nos pueden llevar a pancreatitis, ya sean benignos o malignos, pero nos pueden llevar a una pancreatitis, ¿no? También hay la disfunción del esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi en ocasiones puede no contraerse y relajarse de forma adecuada, ¿no? En teoría, cuando se estimula con la colecistoquinina la contracción de la vesícula biliar, en esa situación, esa colecistoquinina tiene que relajar el esfínter de Oddi. Pero en algunas ocasiones no pasa esto y se estimula la salida de bilis, se contrae la vesícula, pero el esfínter de Oddi sigue contraído. Entonces eso puede hacer que algo de bilis refluya hacia el conducto de Wilson y active las enzimas pancreáticas. Entonces, otra posible causa de pancreatitis aguda, ¿no? Luego, agravio mecánico, o sea, un golpe mecánico, ¿no? Es frecuente las pancreatitis de origen traumático, ¿no? Un trauma abdominal romo, o sea, contuso. Sobre todo en la parte epigástrica, si el paciente recibe un golpe, por ejemplo, es frecuente cuando el paciente está conduciendo un auto, se choca y se golpea con el manubrio, ¿qué se llama? Sí, el manubrio del auto, en la parte de epigastro, que es la parte que es más sobresaliente del manubrio, entonces puede ahí presentar un trauma pancreático y desarrollar una pancreatitis aguda, ¿no? Una lesión intraoperatoria durante una cirugía de duodeno, de retroperitoneal, de estómago en la parte posterior, podemos lesionarla y ocasionar una pancreatitis, ¿no? O la misma ERCP, esta es muy frecuente. La colangioendoscopía retrógrada, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es muy frecuente que pueda desarrollar una pancreatitis. Es por eso que antes se decía pancreatitis sí o sí hacerle ERCP para descomprimir el conducto, ¿no?
pero ahora se ha visto que solo se tiene que intentar hacer en los casos seleccionados la RCP cuando haya mucha probabilidad de que siga obstruido con cálculos esa vía biliar. Si vemos que no hay mucha probabilidad de obstrucción por cálculos, es preferible no hacerle el RCP porque cuando entra el contraste hacia el Wirsung, activa estas enzimas pancreáticas. No en todos los casos, en algunos sí, pero es una causa muy frecuente de pancreatitis post-RCP en estos casos, ¿no? Luego, algunos medicamentos o drogas, ¿no? Tenemos ahí, como ven, un montón de medicamentos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, que sobre todo las sulfas son muy frecuentes, los tiacídicos también, que suelen dar, que se llama pancreatitis, o algunos otros como inmunomoduladores, inmunosupresores, tratamiento contra enfermedades reumatológicas como el primero y la cetoprina. Entonces, hay que tener cuidado con muchas de estas drogas porque en ocasiones pueden desarrollar, sobre todo el consumo crónico, en ocasiones puede llevar a una pancreatitis aguda, ¿ya? Entonces, estos, miren, si se fijan, la mayoría de los medicamentos tienen algo que ver con enfermedades reumatológicas o autoinmunes, entonces en estos pacientes son más que todo que se suele presentar esta complicación, ¿no? Infecciones o toxinas. El VIH puede desarrollarnos una pancreatitis aguda, es una infección viral, ¿no? Otro virus, la misma hepatitis, nos puede desarrollar una pancreatitis. El citomegalovirus nos puede desarrollar una pancreatitis. Y otro virus también que nos puede dar pancreatitis es el famoso virus de la parotiditis, ahí las paperas, ¿no? ¿Qué pasa en las parotiditis? Hemos dicho que tiene predilección ese virus por tejido glandular acinar. Por eso afecta a las parótidas, afecta a los testículos y afecta al páncreas. Son tres de los órganos que muchas veces se ven afectados por el virus de la parotiditis. Entonces, a nivel testicular suele dar una orquitis en ocasiones puede llevar hasta esterilidad. A nivel pancreático puede dar una pancreatitis aguda y obviamente a nivel de parótidas da su inflamación característica, ¿no? Luego parásitos, por ejemplo el ascaris o la fasciola hepática. Como la fasciola se mete por el conducto biliar, por la vía biliar, puede también dar inflamación y inicio de todo el proceso inflamatorio de la pancreatitis en estos casos, ¿no? Entonces, la fasciola es frecuente. Otro, el ascaris, ¿no? Me tocó ver un caso que creo que les comenté, que un niño, ¿cuántos años tendría? Unos 8 años creo que tenía, el cual le hicieron, tenía dolor en hipocondrio derecho, tenía un síndrome ictérico obstructivo, ictericia, bilirrubinas elevadas, coluria, colia, prurito, todo de un síndrome ictérico obstructivo. Se le hizo la ecografía y se ve la vesícula llena, ocupada, pero no eran piedras porque se movía el contenido, ¿no? Entonces ven, y eran bichos, eran gusanos, eran ascaris. Entonces, así como había en la vesícula, también en toda la vía biliar estaba lleno de ascaris, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que se le hizo es, se le dio antiparasitarios para que mueran todos, y después de eliminar, después de matarlos, había que sacarlos. Entonces, RCPs posteriormente para intentar sacar esos parásitos muertos, ¿no? Y obviamente su colecistectomía para también sacar los de la vesícula. Entonces hizo todo eso porque se llenó de bichos el pacientito, ¿no? Ascaris en ese caso. Luego, el veneno de escorpión. El veneno de escorpión es una toxina que en muchos libros la describe como causante de pancreatitis aguda. Depende del tipo de escorpión, pero en ocasiones puede desarrollar esto, ¿no? Entonces, no es un agente directamente, un microorganismo, pero sí nos puede dar una pancreatitis, ¿no? Y algunas intoxicaciones, igual como insecticidas que actúan por medio de anticolinesterasa, también pueden darnos pancreatitis, ¿no? Son poco frecuentes, sobre todo de todos estos, los que vi más son ascaris, y sí, ascaris más que todo, el resto prácticamente no vi, ¿no? Luego, otra causa, la isquemia, ¿no? O sea que el páncreas sufre isquemia, eso hace que se necrose algunos segmentos o que sufra algunos segmentos y por eso se active la inflamación ahí, ¿no? Por ejemplo, en cirugía cardíaca, en vasculitis, puede presentarse, pero es extremadamente raro, ¿no? Esto sí nunca he visto, nunca he escuchado, más que leerlo en libros, ¿no?
Y otro, como enfermedades sistémicas, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, sarcoidosis, vasculitis de diferentes tipos, enfermedad de Wegener y todas estas, vasculitis, pueden desarrollar también pancreatitis, ¿no? Y más todavía con las drogas, porque si se fijan, las drogas también, estas enfermedades, se suele utilizar corticoides, se suele utilizar inmunosupresores, modificadores de terapia antirreumática. Entonces, todo esto, entre el medicamento y la patología, nos puede desarrollar una pancreatitis aguda, ¿ya? Pero, como les digo, aquí de lejos, los más importantes son estos dos, de lejos, ¿no? ¿Cómo es la fisiopatología? ¿Qué pasa para que se active el páncreas? Primero, puede ser, como hemos dicho, las dos primeras, la litiasis o el alcohol, ¿no? Puede haber edema e inflamación por la litiasis con aumento de la presión intraluminal del conducto de Wilson, o también por el alcohol, el efecto tóxico del alcohol. ¿Qué van a hacer esos dos? Van a hacer que haya una activación intraglandular de las enzimas. Entonces, esas enzimas van a empezar a digerir, como les he dicho, el páncreas, ¿no? Entonces, eso lleva a una vasoconstricción, isquemia y éstasis capilar dentro del páncreas. Todo eso nos lleva a un edema y extravasación de líquido. Entonces va a edematizarlo más al páncreas, va a aumentar su volumen y hace que se acumule líquido alrededor y dentro del páncreas. Eso nos lleva, el mayor edema hace que se obstruya más los conductos, hace que sufra mayor isquemia, sufra mayor vasoconstricción, y hace que se liberen más enzimas y citocinas, ¿no? Porque al haber inflamación también va a haber citocinas, que se llama inmunológicas, que van a aumentar el proceso inflamatorio, y eso va a empeorar el cuadro y va a dar exudado no solo a nivel pancreático, sino hasta exudado peritoneal, ¿no? Y es un círculo vicioso, como ven, de ahí hace que se activen más enzimas dentro de la glándula y nos vuelve a dar todo el círculo. Y el problema es eso en las pancreatitis graves, que este círculo sigue y sigue y sigue y no para hasta que se necrosa todo el páncreas, el líquido que se produjo se sobreinfecta, se forman quistes, pseudoquistes o abscesos ahí en el páncreas, y todo eso ya termina haciendo que muera el paciente, ¿no? Las pancreatitis pueden ser terribles. Van a ver en la clasificación, hay la pancreatitis fulminante, que el paciente, he tenido un solo caso de pancreatitis fulminante, que el paciente no duró más de 2 horas, ¿no? Llegó directo a terapia y en terapia a las 2 horas se murió, ¿no? Entonces es terrible una pancreatitis fulminante. Por suerte es raro. Lo más frecuente son las pancreatitis leves. No hay moderadas. De leve directamente se pasa a grave, ¿no? Porque son peligrosas también. Entonces, ¿por qué es el problema? Por toda esta fisiopatología. Se activan las enzimas y esa activación hace que siga y siga y siga, porque al digerirse la glándula, las enzimas que están dentro de esa glándula digerida, que estaban inactivas, se van a activar también. Entonces, mientras más va avanzando, más va activando enzimas. Entonces, ese es de ahí el problema, ¿no? A nivel epidemiológico, ¿qué pasa? Estas son estadísticas ya de la literatura, sobre todo de Estados Unidos, que es difícil cuantificar la incidencia porque van a ver que hay muchos casos leves que se resuelven hasta espontáneamente. Entonces, a veces ni siquiera acuden al hospital, otros acuden y porque tenían el cuadro, se los trata como un cólico biliar y se va a la casa, y cuando vemos los laboratorios estaba con una pancreatitis, pero que ya le pasó, como que le ayudó el antiespasmódico para que drene la vía biliar, ¿no? Entonces, es un poco difícil cuantificar, pero es muy frecuente, sobre todo aquí en nuestro medio, en Bolivia, en Santa Cruz, en general en todo Bolivia hay mucha pancreatitis, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, con mis residentes hacemos estudios, los residentes hacen un estudio cada año de un examen de residencia, no examen, sino una evaluación para la residencia, pero que tienen que hacer un estudio investigativo. Entonces, es un tema súper frecuente hacer sobre pancreatitis porque llegan muchos casos, ¿no? Y ahorita con mi resi estamos haciendo uno justo de pancreatitis, que es interesante para ver unos criterios que hay de Tokio para ver qué tan efectivos son para esa evaluación, ¿no? Entonces, acá por lo menos hay mucho, como les digo, ¿no?
El porcentaje, gracias a Dios, 15 a 20% suelen ser graves, pero de esos 15 a 20, la mortalidad se muere 1 de cada 3. Así que vean, ¿no? Mortalidad de 30% en los casos graves. O sea, ese es un 3% de todos los casos se puede morir, pero cuando es grave, 1 de 3 se muere, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. En Bolivia, una alta incidencia hay debido a la prevalencia elevada de colelitiasis, como les decía, ¿no? Hay demasiada colelitiasis en nuestra gente, tanto por problema genético, por alimentación, por varias causas, pero nuestra gente tiene muchas piedras en la vesícula y por eso no se operan, se lo dejan, comen comida grasosa, estimulan su CCK, colecistoquinina, y la piedrita sale y nos va a dar la pancreatitis, ¿no? En el hospital muchas veces igual me toca ver pacientes que hicieron ya 2, 3 cuadros de pancreatitis por su litiasis, porque no se los puede operar rápido, ¿no? Saben, en hospitales públicos el tiempo de espera es largo, son 2, 3 meses para programar una cirugía, y en esos 2, 3 meses el paciente a veces puede ser 1, 2, 3 pancreatitis y se nos complica, ¿no? Y eso intentamos evitarlo, a veces intentando operarlo lo más pronto posible, pero es muy difícil, ¿no? El cuadro clínico. El cuadro clínico, ¿qué va a presentar? Lo más importante, lo principal, un dolor abdominal, ¿no? El dolor abdominal que, si se fijan, no en todos los casos es el típico dolor abdominal, que es el dolor en cinturón, ¿no? Ese dolor en cinturón solo se presenta del 40 al 70%. Entonces, lo que dice la literatura de nuestro dolor en mi cinturón, en la parte de arriba, no es en todos los casos. Muchas veces solo es dolor en epigastrio y que se refleja a la parte dorsal, pero a los flancos, a los lados, puede no tener dolor, ¿no? A los hipocondrios o a los flancos, nada de dolor en ocasiones, ¿no? A veces solo es en epigastrio también, ¿no? Entonces, pero sí, en la pancreatitis suele haber algún tipo de dolor abdominal, ¿no? Por lo general se mueven los pacientes por el dolor intentando buscar alivio. Esto es diferente a la peritonitis, porque en la peritonitis generalmente el paciente tiene un dolor muy intenso, pero mientras más se mueve, peor es el dolor, ¿ya? Entonces ahí intenta quedarse quieto el paciente, por eso incluso tiene abdomen irritable. En este caso es muy intenso, es como en un cólico renal, ¿no? Que es muy doloroso, pero intenta buscar una posición antiálgica y suele tener movimiento este paciente para buscar ese alivio, ¿no? Eso en algunos casos. Hay otros casos, pero que también puede darnos irritación peritoneal por continuidad y esa irritación nos puede llevar también a que el paciente se intente quedar quieto, ¿no? Si ven en la literatura en semiología, lo llaman a la pancreatitis el gran simulador. ¿Por qué? Porque puede simular un montón de enfermedades. A mí me ha tocado más de una vez hacer diagnóstico diferencial entre una apendicitis y una pancreatitis. Porque la apendicitis, el dolor empieza en epigastrio, migra fosílica derecha, y de ahí se puede hacer difuso, ¿no? Y vienen náuseas, vómitos, fiebre, todo. En la pancreatitis, el dolor empieza en epigastrio, generalmente se queda ahí, pero cuando nos dan datos de irritación peritoneal y se distiende, el paciente produce un hilio paralítico por la inflamación, el paciente se distiende todo y empieza con dolor abdominal difuso, empieza a presentar. Entonces, ahí parece por el cuadro clínico todo parecería una apendicitis, ¿no? Y muchas veces solo hacemos el diagnóstico diferencial por los estudios complementarios porque toda la clínica puede ser casi idéntica en ocasiones, ¿no? También en ambos, por ejemplo, hay la famosa puñalada de Dilafoy. La puñalada de Dilafoy es un dolor muy intenso, terebrante en epigastrio, que puede presentarse igual hasta en las apendicitis, también la describen ocasionalmente, ¿no? Pero es un dolor muy intenso y como dice el nombre, es como si hubiera recibido una puñalada, ¿no? Un dolor súbito muy intenso en esa parte. Luego las náuseas y vómitos, como les digo, es por hilio, ¿no? La inflamación va a ocasionar que se paralice el tránsito intestinal porque al estar el páncreas inflamado, la digestión se ve afectada, no se va a digerir los alimentos, no va a haber va a estar dispéptico el paciente y todo el tránsito se paraliza generalmente. Entonces,
Eso hace que empiece a distenderse, a presentar náuseas y vomite el paciente recurrentemente. Por eso vamos a ver que en ocasiones se necesita una sondita nasogástrica para controlar todo esto. Luego, otros síntomas que puede presentar, otros signos más que todo, fiebre, aumento de la temperatura, es frecuente, hipotensión, dependiendo del grado de la pancreatitis, de lo complicado que esté, y de dónde viene la hipotensión, por qué viene. ¿Se acuerdan que en la fisiopatología hemos dicho que había trasudado de líquido y había edema? En la pancreatitis es muy importante este fenómeno fisiopatológico porque en el retroperitoneo se le suele acumular mucho líquido en toda la zona pancreática. Se acumula tanto líquido ahí que produce hipovolemia, nos lleva a una deshidratación de volumen efectivo, ¿no? O sea, disminuye la cantidad de líquido a nivel de vasos sanguíneos, aunque no desaparezca del cuerpo, porque al paciente le ponemos 5 sueros y de los 5 orina 1000 ml nada más y 4000 ml se queda en el cuerpo, pero está hipotenso el paciente. ¿Y por qué? Porque se está edematizando toda esta zona. Y como les he dicho, no solo es local, sino da edema sistémico y compromiso sistémico. Entonces, el paciente con hipotensión, sobre todo, es un paciente probablemente una pancreatitis grave porque está secuestrando mucho líquido esa inflamación del páncreas, ¿no? Se jala el líquido que debería estar dentro de los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial del páncreas y peripancreático. Diarrea es ocasionalmente, ¿no? Puede presentar, como en todo problema inflamatorio abdominal, puede a veces dar una diarrea por la misma inflamación, pero lo más frecuente es que sea lo opuesto, ¿no? Una obstipación, una constipación que no puede eliminar ni heces ni gases el paciente. Es como si fuera una obstrucción, pero al auscultar en este caso, en lugar de escuchar ruidos hidroaéreos hiperactivos o ruidos hidroaéreos de lucha con timbre metálico, lo que se va a escuchar es silencio abdominal, ¿no? Cuando está distendido el paciente y no puede eliminar los gases y heces, es por el ilio paralítico. Entonces, ¿cómo vemos que es ilio paralítico? Porque a la auscultación no hay ruidos hidroaéreos, ¿no? Luego la hematemesis puede presentarse, más que todo son vómitos que en ocasiones pueden ser de contenido alimentario más frecuente, pero en algunos casos pueden ser con sangre, ¿no? Que hay que hacer diagnóstico diferencial con hemorragias digestivas, pero no es un dato muy frecuente, ¿no? No lo consideren como algo muy característico porque no es muy frecuente en la pancreatitis que hay hematemesis. Es más, generalmente en los diagnósticos diferenciales de pancreatitis se presenta más hematemesis que la pancreatitis. Por ejemplo, una úlcera péptica perforada, una gastritis erosiva, son cuadros que dan dolor en la misma zona de epigastrio. Entonces, la hematemesis más nos hace pensar en otras causas, pero es bueno considerarla como una posible causa de hematemesis, la pancreatitis, pero rara, ¿ya? Por favor. Cuando no encontramos nada más y nos aseguramos que es el páncreas realmente que está inflamado y tiene algo de hematemesis, y aparte no es una hematemesis marcada, no es una hematemesis leve. En ese caso, ya quedamos tranquilos que no es hemorragia, sino es el mismo páncreas que está causándola, ¿no? Luego, aquí ya empiezan algunas complicaciones más sistémicas. Por ejemplo, un derrame pleural. Es muy frecuente en las pancreatitis, sobre todo cuando afecta al cuerpo y a la cola del páncreas, que nos dé derrame pleural del lado izquierdo principalmente. Y fíjense en la imagen, es por la localización, ¿no? Bueno, que aquí no se ve el diafragma literalmente, pero vemos el borde hepático, que aquí más o menos tendría que ir el diafragma y baja por aquí. Fíjense aquí hay el borde del pulmón. Y este es nuestro pulmón izquierdo. Entonces, está relativamente cerca el cuerpo y la cola del páncreas, del diafragma. Entonces, por el edema, la inflamación, el daño que está produciendo en toda esta zona, a través del diafragma puede haber trasudado o migración de citocinas que hacen que se produzca líquido también en el espacio pleural, con su consiguiente, que se llama derrame pleural de ese lado, ¿no? Es un dato súper característico. Eso sí, muy frecuentemente en las pancreatitis vamos a ver ese derrame, ¿no? A veces es chiquito, es mínimo, un derrame laminar, o sea, una laminita de agua nada más se ve. Pero en ocasiones puede ser un derrame muy marcado que comprometa hasta la mitad del pulmón o más, ¿no? Luego, los famosos signos de quimosis, el de Cullen y Gray-Turner, que hemos dicho que esto se va a ver cuando haya
hemorragia retroperitoneal. O sea, cuando esta pancreatitis nos esté dando sangrado del páncreas, haya comprometido a la vasculatura y estén sangrando esos vasitos hacia el retroperitoneo, ahí vamos a ver estas equimosis periumbilical, que es signo de Cullen, o equimosis en flancos, que es signo de Grey-Tarter, ¿no? Entonces, cuando es una pancreatitis necrohemorrágica, generalmente es que se va a ver esto. Este término de necrohemorrágica, van a ver, prácticamente ya no se utiliza. Entonces, lo que les decía, ¿no? Esto de la necrohemorrágica, van a escucharlo. Probablemente hay algún docente caduco todavía que en ocasiones, o en el internado, en su provincia, siguen nombrándola y hablando de la pancreatitis necrohemorrágica, pero es una clasificación ya prácticamente que no sirve así nombrarla como necrohemorrágica, ¿no? Más importante es de determinar una pancreatitis complicada y ver si es con necrosis, con hemorragia, con abscesos, con infección u otras causas, ¿no? Luego, esa parte, la parte de la clínica, ¿no? A la parte del examen físico igual, no olvidarse a los 4 pasos semiológicos para que ubiquen, para que intenten diagnosticar una pancreatitis cuando ustedes la vean. No es muy difícil, pero siempre y cuando considerando los diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, sobre todo, es más fácil el diagnóstico cuando está más grave el paciente, ¿no? A la inspección van a ver el abdomen distendido, por ejemplo. Distensión abdominal es muy marcado, como les he dicho, por el hilio que va a presentar. A la auscultación, los ruidos hidroaéreos suelen estar disminuidos o negativos por el grado de inflamación o dolor, ¿no? Cuando está con diarrea, cuando no es muy grave, puede estar hiperactivos, pero lo más característico es que sean negativos o escasos los ruidos hidroaéreos, ¿no? A la palpación hay el dolor muy marcado en epigastrio, generalmente, un dolor intenso en la zona epigástrica, puede estar asociado, dependiendo de la causa, puede estar asociado a un signo de Murphy positivo, porque puede ser por una colecistitis, que la piedrita pasó y hizo que se inflame el páncreas, entonces podría ser también. Pero más que todo es en epigastrio lo característico, ¿no? No confundan la colecistitis con la pancreatitis, porque al palpar a este paciente en epigastrio, al intentar hacerle el signo de Murphy, este paciente tampoco va a dejar ni que lo toquen y menos inspirar profundamente cuando están palpando ahí, ¿no? Apenas intenten palparlo, no va a poder ni meter aire a este paciente, entonces no van a poder hacer una buena evaluación del signo de Murphy, a diferencia de la colecistitis, que uno palpa y generalmente al inicio tolera un poquito el paciente, pero a medida que va metiendo aire es cuando menos deja, ¿no?, que lo toquen, y ahí hasta que para de inspirar por el dolor intenso que desencadena esa inspiración. Entonces, por eso, en la pancreatitis puede tener a veces un signo muy parecido al de Murphy, al examen físico, por el dolor intenso de esa zona y que no pueden ni inspirar mucho al paciente, ¿no? Entonces, eso a la palpación. Y a la percusión suele haber timpanismo. ¿Y por qué? Por la distensión intestinal que tiene, ¿no? Por el hilio paralítico que tiene, todo el intestino se llena de gas y el paciente, como les he dicho, va a estar timpánico a la percusión generalmente de todo el abdomen. El mismo estómago va a estar distendido, todo el colon transverso. Se fijan ahí, la localización está ahí detrás de estómago y colon prácticamente en la imagen. Entonces, eso es lo que más se va a llenar de aire y va a ser muy timpánico a la percusión en esa zona, ¿ya? Ahora, algunas complicaciones van a hacer que se llene de líquido y en ese caso no va a ser timpánico, sino va a ser más mate, ¿no? Pero eso ya cuando hablemos de las complicaciones en sí de la pancreatitis. Laboratorios. Los laboratorios típicos, ya hemos hablado del laboratorio clínico, ¿no? Los dos más importantes y que generalmente tienen que acordarse es la amilasa y la lipasa. ¿Ya? Entonces, la amilasa suele ser el más barato, el más accesible, y generalmente aumenta entre las 2 horas del inicio del cuadro hasta las 12 horas del inicio del cuadro, ¿ya? Y suele ir descendiendo después de eso. Más o menos dura hasta unas 72 horas, suele mantener elevado y empieza a bajar, ¿ya? Entonces es importante esto para saber
¿qué le vamos a pedir al paciente dependiendo del cuadro o de la evolución del cuadro? Porque a veces nos llega el paciente y dice que está con 3 días de dolor o 4 días de dolor o más. Entonces, en ese caso, si le pedimos amilasa, probablemente, si es que está elevada, no va a estar muy elevada, ¿ya? Entonces, ahí deja de tener especificidad la amilasa. ¿Cuánto tiene que estar el valor de la amilasa? Generalmente 3 veces por encima de su límite superior. El límite superior de la amilasa generalmente es 140, o como igual yo en laboratorio les decía, es hasta 120. Es un valor relativo, ¿no? Entre 120 y 140, la mayoría de los laboratorios lo considera el valor superior de amilasa. Entonces va a estar 3 veces más que esto. O sea, eso si multiplicamos por 3 por 140 van a ser 420, ¿no? 420 exactamente. Entonces, para ubicarse más o menos tiene que estar más de 400 aproximadamente para decir que puede hacer una pancreatitis. ¿Por qué? Porque como ven ahí abajo, todas esas otras opciones también en cáncer, en enfermedad biliar, oclusión intestinal, apendicitis, ectópico, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, en cetoacidosis diabética, VIH, etcétera, etcétera, etcétera. Parotiditis, también otra que no la noté ahí, la parotiditis, muy importante. También en todas esas puede haber aumento de la amilasa, pero este aumento de la amilasa no es mayor a 3 veces del límite superior, suele ser menor a eso. Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente, el que hemos hablado hace rato, está 4 días de evolución con pancreatitis? Le hacemos su amilasa y como hemos dicho que más o menos a las 72 horas ya va descendiendo, puede ser que al 4.º día le tomamos su amilasa y nos salga 250. Entonces, no está 3 veces por encima del límite, pero ya sobrepasó el tiempo en el que la amilasa está en su pico. Entonces, en ese caso, es probable que sea pancreatitis, que está ya descendiendo la amilasa y por eso no le hemos encontrado más de 3 veces su límite superior. Ya. Entonces, por eso también tienen que considerar cuando van a hacer el diagnóstico. Ver cuánto tiempo va y ver si no es un diagnóstico diferencial de esta pancreatitis, porque las enfermedades que también dan dolor en epigastrio, por ejemplo, enfermedad biliar, una apendicitis a un inicio, el cáncer de pulmón, una obstrucción intestinal, hasta la cetoacidosis diabética da a veces dolor abdominal. Todas esas pueden dar dolor abdominal epigástrico y hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? La lipasa ahora. La lipasa es más específica, ¿no? O sea, no se eleva en enfermedades, es casi solo del páncreas, ¿no? Eso es adecuado, eso es muy útil. Y además persiste más tiempo elevada. O sea, la lipasa hasta 2 semanas generalmente sigue estando elevadita en su valor normal, ¿no? Y como es más específica, el que se eleve en una proporción leve ya nos ayuda para el diagnóstico. No necesita sí o sí estar elevada 3 veces de su valor normal. Si está elevada más de 3 veces su valor normal, es mejor todavía. Ahí se aumenta su especificidad y sensibilidad, ¿no? Como dice aquí, de 95%. Si está elevada, pero no tanto, en ese caso puede ser, es igual muy probable que sea su pancreatitis, el cuadro, si es compatible con la clínica y con las imágenes, ¿no? Entonces, ahí la lipasa yo prefiero, incluso en Doctor, ¿sí? ¿cuál valor normal de lipasa, por favor? De la lipasa depende de la literatura. Generalmente la mayoría dicen de 9 a 20. Hay otros que dicen hasta 60, pero entonces, generalmente lo que más tomamos es que sobrepase de 50 como un parámetro intermedio más o menos, hasta 50 lo podemos tener aceptable, y ya más de 50 ya generalmente lo suponemos que está alterado en los laboratorios. Ya, doctor. ¿Ya? Gracias. Porque esta sí varía mucho más de literatura a literatura. Bueno, varía hasta de laboratorio en laboratorio. En mi hospital creo que hasta 100 creo lo consideran normal, pero a mí me parece mucho y yo ya con valores menores, más de 50 ya lo considero una pancreatitis, ¿no? Entonces, esta lipasa y en los estudios, en los scores de clasificación, de diagnóstico, en todo lo que se ve, cómo hacer el manejo de pancreatitis,
es lo que ya recomienda, ¿no? Amilasa ya no es tan recomendable, se sigue haciendo porque es accesible, más barata y en más lados, pero se recomienda siempre que se pueda pedirle lipasa mejor, ¿no? Porque se evitan los diagnósticos diferenciales con amilasa y si está 4 días con el dolor, va a seguir elevada esta lipasa sin problemas, ¿no? Incluso la lipasa también se eleva en las pancreatitis crónicas, cosa que la amilasa no suele mantenerse muy elevada en las pancreatitis crónicas, ¿no? Si es que se eleva, es una elevación mínima de la amilasa, pero la lipasa sí suele estar más elevada en las crónicas. Luego, una vez establecido el diagnóstico, no tiene ventaja hacer determinaciones seriadas. ¿Qué quiere decir esto? No es muy útil, no es muy efectivo hacerle control de amilasa y lipasa cada 2, 3 días, cada día al paciente, porque por más que se mantengan elevadas o que bajen, eso no nos dice cómo va a ser la evolución del paciente. Y eso a veces peleo con mis colegas y muchos en el hospital no lo quieren mandar de alta si no tiene su amilasa de control a veces al paciente, ¿no? Y no ayuda en nada, la verdad, según la literatura, pero bueno, depende de cada uno su conducta. Que en pancreatitis hay mucha discusión en el manejo, por eso ya se están viendo de hacer criterios para unificar, como esos criterios que les hablé de Tokio, ¿no? Que se están haciendo para manejo de pancreatitis. Entonces, yo particularmente no le pido controles para alto o controles después de un tiempo de amilasa y lipasa. Lo utilizo para diagnosticar, el diagnóstico, y no le pido más. Y como dicen, no ofrece ventaja adicional. Luego, otros laboratorios, ¿no? Los de protocolo, los de control normal, que estos sí se les tiene que hacer controles seriados para ver cómo está el paciente y también se tiene que hacer al inicio. Por ejemplo, en un hemograma puede haber aumento de los glóbulos blancos, ¿no? Leucocitosis es muy característico. Es más, vamos a hablar de los famosos criterios de Ranson, que aunque ya casi están en desuso, es pregunta típica en todo lado, así que tienen que saberlos, por lo menos hasta que termine de usarlos. Y dentro de los criterios de Ranson, que nos dice la gravedad de la pancreatitis, es el valor de los glóbulos blancos, ¿no? Vamos a ver. Luego la glicemia, ver cómo está, si está el azúcar muy elevado. ¿Y por qué puede alterarse la glucemia en estos casos? ¿Quién me dice? ¿Por qué creen que se altera la glucemia? Porque cria bactérias, doutor, e hay un aumento de exudado. ¿Sería eso? No, creo que no. En ese caso, ¿bajaría la glucemia o elevaría la glucemia? Bajaría. Creo que bajaría. Bajaría. Y sube proteína, ¿no? Ya. Lo que les cuento, en la pancreatitis no baja la glucemia, se eleva. Entonces, ¿por qué se elevaría la glucemia? ¿Aumento del glucagón, doctor, por las células alfa o no? No, cerca, por ahí vas, pero no es tanto el glucagón. ¿Qué más hay ahí junto a las células alfa? Las betas. Las betas Exactamente. Todo eso están en los islotes de Langerhans y eso es dentro del parénquima pancreático. Si se está necrosando este páncreas, van a morir estas células, ¿no? Y la que más se produce, la que más se mantiene como una secreción basal es la insulina, la que más controla la cantidad de azúcar. El glucagón es más que todo para aumentarlo ocasionalmente. Entonces, por ese daño a las células beta más que todo, más que a las alfa, hay una hipoinsulinemia, una disminución de la insulina en sangre y por eso hay aumento de la glucemia, ¿no? Incluso hay pacientes cuando, no me acuerdo, cuando se daña más de lo, no creo que no es tanto, no me acuerdo si es entre el 50 o el 80% de los islotes del Langerhans y del páncreas en general, cuando hay más de necrosis de todo este tejido, el paciente queda con una diabetes mellitus por insuficiencia de islotes del Langerhans, ¿no? Insuficiencia de células beta. Entonces, ahí hay que darle reposición de insulina de por vida al paciente si ha tenido una necrosis muy marcada, ¿no? Y no solo de la parte endocrinológica, también de la parte exocrina del páncreas. Eso sí estoy seguro que es cuando más del 80% de necrosis del páncreas, el paciente queda con una insuficiencia pancreática exocrina. Entonces, no puede digerir bien los alimentos, ¿no? Porque secreta muy pocas enzimas. Entonces, el paciente necesita suplemento de enzimas pancreáticas vía oral para digestión casi de por vida, ¿no? Hay varios medicamentos que tienen esto. Generalmente los que terminan en digest suelen tener enzimas pancreáticas, ¿no?
el pancreoflat, el dialdigest, un montón de todos los diges tienen enzimas pancreáticas. Entonces, eso ayuda cuando uno está con una indigestión, con una dispepsia, normalmente, pero cuando ya tiene una necrosis pancreática muy marcada, eso tiene que tomar de por vida prácticamente el paciente, ¿no? Entonces, es de ahí que la glucemia es muy importante y es otro criterio de Ransom que vamos a ver más adelante. Luego, los controles de bilirrubina nos indican qué tan edematizado está ese páncreas, la papila de Vater y qué tan buen tránsito biliar hay en ese paciente. Generalmente, cuando va disminuyendo la inflamación, la bilirrubina va bajando, ¿no? Al inicio, por el edema que tiene, va a comprimir el colédoco y va a aumentar la bilirrubina. Y no solo eso, acuérdense que este es un problema sistémico, nos puede llevar a un shock séptico en estos casos, o un shock distributivo en general. Pero por la falla multiorgánica, por un shock, también puede elevarse las bilirrubinas, ¿no? Entonces, es muy útil, muy frecuente pedirle siempre bilirrubinas, y no solo bilirrubinas, sino todo el perfil hepático, transaminasas, fosfatas alcalinas, son súper importantes para estos casos, ¿no? Las transaminasas se suelen elevar, pero no mucho, como en un patrón posthepático. La fosfatasa alcalina, cuando es de origen biliar, sobre todo la pancreatitis, se suele elevar mucho, ¿no? 500, 600 de fosfatasa alcalina. Entonces, todo eso nos ayuda tanto al diagnóstico como para el seguimiento de estos casos, ¿no? Y por eso les decía que esto sí hay que pedirle sellado en los laboratorios de esto. Generalmente yo le pido cada 3 días estos laboratorios para ver cómo va yendo. Depende de cada 3 días, generalmente al inicio le hago a las 48 horas por los criterios de Ransom que vamos a ver y de ahí cada 3 días, ¿no? El hematocrito, van a ver, hay otro criterio que nos dice cuando hay una hemoconcentración. ¿Se acuerdan que he dicho que secuestra mucho líquido esta inflamación, ¿no? Cuando el páncreas se hematiza, eso jala mucho líquido y eso va a hacer que haya hipovolemia. El problema es que jala líquido, pero no jala eritrocitos, ¿no? No secuestra eritrocitos en la zona pancreática. Entonces, va a haber una disminución de la volemia, del volumen sanguíneo, pero la cantidad de eritrocitos va a seguir siendo la misma, pero por porcentaje, por concentración, se van a concentrar esos eritrocitos, lógicamente, ¿no? Entonces va a haber una hemoconcentración, va a haber un aumento de la hemoglobina, del hematocrito, de la cantidad de glóbulos rojos por hemoconcentración en este caso, ¿no? Las transaminasas, como les decía, luego el calcio es muy importante porque no sé si se acuerdan de la anatomía patológica de los tipos de necrosis. ¿Se acuerdan qué tipos de necrosis hay en la anatomía patológica? ¿Quién me dice? A ver. Hay liquefactiva, gangrenosa, ¿Qué más? de grasa que Hay una calcifica. gaseosa, ¿no? La necrosis enzimática de la grasa, ¿se acuerdan? Sí, que hace que tenga calcificaciones como puntas de Exactamente, chistes. exactamente, hay abones, ¿no? Formación de abones de calcio, calcificaciones, y este tipo de necrosis sufre el páncreas. Entonces, si es que meten a operar a un paciente con pancreatitis, que generalmente ya no se opera a menos que sean complicaciones muy graves, vemos el páncreas y vamos a ver como que tiene unas bolitas calcificadas en la superficie, unas bolitas blancas. Y es porque ahí secuestra calcio. Entonces, como ahí se queda el calcio que viene en la sangre, produce una hipocalcemia en sangre esta pancreatitis. Por eso es importante hacer el control de calcio para ver cómo está yendo. Incluso es otro criterio de Ransom. Aquí todos los laboratorios que les estoy pidiendo, la gran mayoría tiene algo que ver con los criterios de Ransom, ¿no? Luego, la gasometría arterial, aunque no está anotada ahí, también es muy importante porque vamos a ver qué tan grave está con una gasometría. En estos casos suelen hacer hipoxia, suelen hacer acidosis metabólica estos pacientes y eso nos da otro criterio de Ransom que más adelante veremos, ¿no? Último, plaquetas de albúmina. Plaquetas, cuando ya está muy complicado el paciente, si se acuerdan, de hecho puede morir el paciente por una coagulación intravascular diseminada. Entonces vamos a ver que las plaquetas empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque se están formando coágulos dentro de los vasos sanguíneos y dejan de circular plaquetas en la sangre. Entonces, si hay ya trombocitopenia, es que el paciente está yendo muy grave, ¿no? Y la albúmina, por la inflamación y el intento de reparación constante, se va consumiendo la albúmina y va a darnos hipoalbuminemia. Luego, otros estudios que nos sirven son los estudios de imagen.
A esto, antes de llegar, generalmente van a ver el diagnóstico de pancreatitis es por 3 medios. Hay el diagnóstico clínico, el diagnóstico laboratorial y el diagnóstico imagenológico. Si los 3 nos dicen que es pancreatitis, obviamente no hay duda, ¿no? Si 2 de 3 nos dicen que es pancreatitis, igual, casi seguro es. ¿Cuándo nos queda algo de duda? Solo cuando uno de los 3 nos dice que es pancreatitis y los otros 2 no. ¿Ya? El menos confiable es la clínica en este caso, porque si, como han visto, tiene tantos diagnósticos diferenciales y parece pancreatitis, pero ni los laboratorios ni los estudios de imagen nos confirman, puede ser otra cosa, ¿no? Ahora, si el paciente no tiene mucha clínica, no tiene una clínica típica, pero tiene laboratorios sugerentes de pancreatitis y estudios de imagen que dicen que no, por eso también sigue siendo muy dudoso. Puede ser un error laboratorial o algún otro problema, ¿no? Si en los estudios de imagen vemos que hay una alteración en el páncreas, pero la clínica y los laboratorios no ayudan, no corresponden, puede ser que sea otra causa, no puede ser que sea un tumor pancreático, puede ser que sea un error en la ecografía que depende del operador. Entonces, como les digo, solo cuando hay 1 de 3 es dudoso, pero si 2 de 3 o 3 de 3 nos dicen que es una pancreatitis, entonces ahí es más seguro, ¿no? Entonces siempre tienen que hacer los 3, clínica, laboratorios e imagen, siempre, ¿no? Dentro de imagen vamos a empezar con la ecografía. La ecografía para ver en sí el páncreas suele ser un poquito complicado, aunque miren en esta imagen de la foto, su páncreas se lo ve súper bonito y bien delimitado. Si se fijan, el páncreas es todo esto de acá, ¿no? Ahí la cola, la cabeza, el cuerpo, cola del páncreas. Y aquí sigue, pero ya no lo vemos, ¿no? Entonces, en condiciones normales, el páncreas es muy fácil de ver en ecografía. El gran problema es que en la pancreatitis, ¿qué va a pasar con el estómago y con el intestino grueso? Se van a distender. ¿Se llenan de qué? De gas. Y la ecografía con aire, con gas, no nos sirve. No permite ver nada el aire o el gas en la ecografía porque el aire no permite que las ondas de sonido viajen de forma adecuada y ni reboten. Entonces, la imagen se pierde en esos casos y por eso la ecografía, por más de que para ver un páncreas normal es muy buena, para ver una pancreatitis es muy difícil, ¿no? Suele en ocasiones ver alguna partecita del páncreas, a veces el ecografista, y nos dice, sí, pude ver la cola y se nota que está inflamada, que hay líquido. Entonces ya nos ayuda, ¿no? Pero el que nos diga páncreas normal o páncreas no visible es muy frecuente y puede no ser muy confiable, ¿no? Por eso, como dice ahí, para ver litiasis nos sirve mucho más una ecografía, ¿no? Más que todo es para ver la causa de la pancreatitis. Si vemos que hay cálculos en la vesícula biliar o cálculos en la vía biliar, eso nos puede hacer un diagnóstico indirecto de una posible pancreatitis, ¿no? Sobre todo en las primeras 12 horas, como dice ahí, se puede ver mejor los cálculos en la vía biliar o la dilatación de la vía biliar. ¿Se acuerdan cuánto mide la vía biliar en condiciones normales cuando el paciente tiene vesícula biliar? ¿De diámetro? Les he dicho la otra clase. ¿Cómo, doctor? Perdón. ¿Cuánto mide de diámetro el colédoco, la vía biliar, en condiciones normales en un paciente que todavía tiene vesícula biliar? 3 milímetros a 7. Si no hasta 7. Hasta 7. Menor a 7 generalmente es lo normal. De 6 es lo típico, pero 2 difícil. 3, 4, 5, 6 es lo más común, ¿no? Hasta 7. Y en paciente que ya se operó la vesícula, hasta 10 hemos dicho, ¿no? Entonces, si vemos dilatada esta vía biliar y tiene clínica y laboratorios de pancreatitis, es una pancreatitis, ¿ya? Por más que no veamos el páncreas en sí. Entonces, como en ocasiones no se puede ver, es más, generalmente no se puede ver la inflamación del páncreas por el aire, el gas que tiene ahí adelante que no permite que se forme la imagen, la tomografía es el estudio de elección, la TAC, es el estudio de elección que nos sirve para ver las pancreatitis. Siempre que sospechen pancreatitis, hay que pedirle una TAC de abdomen al paciente, ¿no? Sobre todo nos sirve cuando hay dudas diagnósticas porque no tiene, en la ecografía no pudieron ver ese páncreas, o cuando es muy grave al inicio, ¿ya? En esos casos se suele pedir la tomografía al inicio, cuando es dudoso o está muy mal el paciente, ¿no?
Por eso sugieren muchas veces esperar unas 72 horas para ver y cuantificar al máximo la extensión de la necrosis del páncreas. Esto lo dice la literatura, pero por ejemplo yo no lo hago. Yo siempre le pido una tomografía de inicio, aunque no sea tan grave, para ver la extensión del daño del páncreas, cómo está en un inicio ese páncreas. Y luego sí le pido otra tomografía, una segunda, a las 72 horas, como dice aquí, con contraste a las 72 horas. A un inicio le pido una TAC simple, sin contraste. A las 72 pido una con contraste para diferenciar la necrosis, porque vamos a ver cuando se hace con contraste. A ver, creo que hay una imagen de TAC, no tengo. Entonces, imagínense más o menos que esto es una TAC, pero las zonas con necrosis se van a mantener más oscuras cuando se pone el contraste, y las zonas vitales, como el contraste le va a estar llegando ahí, se van a pintar más blancas. Entonces, más o menos, imagínense que si esta fuera una tomografía, todo esto que vemos negro alrededor serían zonas necrosadas, y eso nos va a permitir ver el contraste en una tomografía a las 72 horas, ¿no? Entonces, nos sirve de diagnóstico y también para ver qué tan complicado está el cuadro. Incluso hay una clasificación que vamos a ver más adelante, que es la clasificación de Baltasar, que eso nos clasifica y nos permite ver qué tan grave también está ese páncreas según ese grado de Baltasar, ¿no? Luego, la resonancia magnética. Como siempre, la resonancia es similar a la tomografía, lleva más tiempo, es más cara. Generalmente se utiliza más para evaluar posibilidades de drenajes percutáneos, para ver por dónde podemos puncionar, porque como nos da una imagen en tercera dimensión mejor que la tomografía, ahí podemos ver por dónde podemos meterle un tubo por una punción para que vaya saliendo el líquido inflamatorio, la necrosis del páncreas. Y esto es lo que actualmente se está haciendo, ¿no? Ahora, como les decía, casi nunca se opera una pancreatitis. Antes, hace 50 años, digamos, cuando yo era interno, los jefes, los viejitos, decían pancreatitis, casi seguro la metían a operar. Sobre todo las famosas necrohemorrágicas, ¿no? Pero ahora se intenta evitar operar lo máximo una pancreatitis, y en caso de que haya alguna colección líquida, pus, alguna cosa que haya que drenar, se prefiere 1000 veces hacerlo por medio de punciones, de punción percutánea. Tengo un paciente ahí en el hospital, lo que se le hizo, está con una pancreatitis así grave, con líquido peripancreático, y lo que se le hizo es una punción del páncreas, del líquido, para drenar ese líquido necrótico por la piel, una punción percutánea transgástrica. En el epigastrio se metió un catéter, se le funcionó, se metió un catéter, se atravesó todo el estómago con ese catéter, o sea, lo perforaron el estómago por delante y por detrás, atravesó, hasta llegar al retroperitoneo, a la zona donde está el páncreas, para que a través del estómago, por ese catéter, vaya saliendo el líquido necrótico del páncreas. Entonces, incluso se puede hacer eso. Por vía endoscópica también en ocasiones se puede hacer una apertura del estómago atrás hacia el páncreas para que el líquido vaya saliendo hacia el estómago y por ahí vaya eliminándose por vía digestiva, solo que esto tiene más complicaciones, ¿no? Por eso es mejor esta punción percutánea para drenar este líquido, ¿no? Y ahí lo tenemos al paciente con su tubo a través del estómago, que le damos comida, come como si nada, todo tranquilo, está en mejor estado, eliminando el líquido del páncreas, pero con su tubo que está atravesando el estómago sin problema, ¿no? Entonces, es muy útil los drenajes percutáneos. Luego, rayos X y electrocardiograma. Obviamente es útil. Rayos X, ¿por qué? Porque hemos dicho que una complicación frecuente es problemas a nivel pulmonar, como el derrame pleural. Entonces, rayos X de tórax nos sirve. Y de abdomen también nos ayuda para ver el grado de hilio que puede presentar, ¿no? Y electrocardiograma para ver alteraciones por los problemas metabólicos, por ejemplo, la calcemia que se altera. A nivel electrocardiográfico nos permite ver si no está afectando al corazón, ¿no? Luego, la clasificación de las pancreatitis. Aquí hay un dicho que dice que no existe ninguna puntuación superior al resto en valoración de gravedad. O sea, hay un montón de escalas y clasificaciones para ver cómo está el páncreas, ¿no? Clasificación de la escala de Ranson, de Apache, del Glasgow pancreático, van a ver, hay un montón.
Pero en todas se ha visto que se use la que se use, es casi lo mismo que la que nos diga que es leve la pancreatitis, en todas va a ser leve, y la que nos diga que es grave la pancreatitis, en casi todas es lo mismo, es igual de grave. O sea que no hay ninguna que sea mucho mejor que otras, ¿no? A eso se refiere la primera línea, ¿no? Lo que sí nos interesa más que todo para ver qué tan grave va a ser, es ver si tiene algunas situaciones clínicas de mal pronóstico, por ejemplo, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un SIRS. El paciente viejito es peor pronóstico, si tiene comorbilidades es peor pronóstico, y obviamente el paciente obeso, ¿no? A los obesos les va muy mal en la pancreatitis. Entonces, por eso se clasifica dependiendo de los diferentes tipos de clasificaciones, generalmente se utiliza pancreatitis leve, pancreatitis grave y pancreatitis fulminante, como vamos a ver más adelante, ¿no? La pancreatitis leve, generalmente la disfunción sistémica, orgánica, es mínima. O sea, lo que más hay es daño local en la zona del páncreas, pero no da mucho compromiso sistémico, ¿no? O sea, no está taquipneico, taquicárdico, no suele tener derrames pleurales, no hay alteraciones de la coagulación, del calcio, entonces suele ir bien en esos casos. Por eso con recuperación total normalmente en estos casos. Y lo que más hay es edema del páncreas, un edema intersticial, ¿no? Como les decía, se han hecho un montón de estudios, por ejemplo, el consenso de Atlanta del 92, que está ya bastante viejito, pero que se llama, clasificaba como grave, con cualquiera de estos de acá, lo clasificaba como una pancreatitis grave. Por ejemplo, datos de falla orgánica. ¿Cuáles son datos de falla orgánica? Datos de shock, ¿no? Una presión arterial baja, menor de 90, la sistólica, o la presión arterial media, no la sistólica. Oxígeno, una saturación, una presión parcial de oxígeno menor de 60, no saturación, perdón. Creatinina elevada, más de 2, incluso después de hacer reposición de volumen, porque saben que este paciente va a estar hipovolémico, ¿no? Y eso va a elevar su creatinina. Pero a este paciente le hacemos reposición de volumen, lo hidratamos bien, y a pesar de eso sigue con creatinina elevada, entonces quiere decir que no solo es un problema prerrenal, sino está dándonos un daño intrarrenal, ¿no? Entonces, ese es otro dato. E incluso la hemorragia gástrica más de 500 cc, como cuando hay hematemesis, es otro dato de gravedad, ¿no? Luego, ¿cuándo también se considera grave? Cuando hay complicaciones locales. Por ejemplo, una necrosis mayor del 30% de toda la glándula o más de 3 centímetros de longitud de la glándula que está necrosada. Entonces, eso ya está grave, ¿no? Grave también es cuando hay un absceso en el páncreas, ¿no? Un absceso es una colección líquida purulenta. Cuando hay pus en el páncreas, es grave. Generalmente ahí se complica mucho el paciente. Y generalmente en este caso hay que drenar, o se abre o se funciona, pero hay que drenar ese absceso, ¿no? Y cuando tiene pseudoquiste, el pseudoquiste, van a ver, conocen ya que son quistes, ¿no? Hemos hablado en riñón, en todo lado hemos hablado de quistes, pero nunca hemos hablado de un pseudoquiste. ¿Por qué se llama pseudoquiste en este caso? Es igual una bolita de líquido, como hemos visto en todas las otras patologías, un quiste es una acumulación de líquido encapsulada, pero este se llama pseudoquiste porque no es en sí encapsulado, sino lo que no tiene es una cápsula propia. Es una acumulación de líquido, pero está delimitada por los órganos vecinos que la envuelven. O sea, en parte por el páncreas, en parte por el estómago, por el retroperitoneo. Entonces, por eso se llama pseudoquiste, porque no es un quiste encapsulado propiamente, sino no tiene una cápsula propia, por eso se llama pseudoquiste, ¿no? Pero es una bola de líquido, ¿no? En ocasiones puede ser muy grande. He tenido pacientes que se veía en epigastrio, a simple vista, el paciente acostado, era una paciente flaquita, eso sí, que se la acuesta y se ve el epigastrio una bolita que tiene. Y lo palpamos y sentimos una bola, y como una pelota de fútbol americano, más o menos, para que se ubique. Entonces se palpa así, y le hacemos la ecografía y los estudios de imagen, y vemos un pseudoquiste enorme ahí detrás del estómago, que a veces hasta obstruye el tránsito intestinal, ¿no? Entonces, eso es otra complicación local muy frecuente de las pancreatitis agudas. No da quistes, sí da pseudoquistes. Luego, también clasificamos de grave a un paciente que le hacemos la clasificación, la escala de Ranson, que vamos a ver ahorita,
y nos sale 3 o mayor de 3 en esa escala de Ranson. Otra escala es la escala de Apache 2. Esta escala de Apache 2 es una escala que no nos sirve solo para pancreatitis, nos sirve para cualquier enfermedad grave aguda. Entonces, esto nos va a decir qué tan grave es el cuadro. Nos sirve para infartos de miocardio, para trombosis mesentérica, para lo que ustedes quieran, ¿no? Porque valora parámetros vitales básicos. Entonces, cuando en el Apache 2 nos sale más de 8, que les voy a mostrar todos los parámetros, un montón, que evalúa el Apache 2, lo clasificamos como grave, ¿no? E incluso, como les decía, hay la pancreatitis fulminante, que generalmente de esto es cuando el paciente está muy mal, ¿no? Con una falla multiorgánica, en mal estado, hipotenso, choqueado. Generalmente el Ranson en ese caso es mayor a 7. El Apache está elevadísimo igual. Entonces, en ese caso clasificamos la pancreatitis como fulminante, ¿no? Esta es la famosa escala de Ranson, que tanto les he hablado que han debido ver en alguna oportunidad previamente, que esta tabla la saca de varios libros, del Michans está en esta tabla, por ejemplo, que la clasifica, que primero ve al ingreso del hospital algunos parámetros, y luego ve otros parámetros a las 48 horas del ingreso. Esto es importante porque a veces se confunden y creen que el paciente ya va 2 días con el cuadro clínico, entonces ya va 48 horas del cuadro clínico y quieren evaluar esto. Y eso no es así. Es al ingreso al hospital y a las 48 horas del ingreso del hospital. Ya que se tiene que hacer. Primero. 2. Aquí lo diferencia de pancreatitis aguda no biliar y de pancreatitis aguda biliar. Esto no es lo más adecuado. Generalmente la aguda biliar, esta clasificación de Ranson, deja que se escapen algunas pancreatitis, no permite que se estudie muy bien. Entonces, es preferentemente evaluar solo por estos datos de acá, ¿ya? Aunque sea no biliar, son menores, son valores menores que los que están acá. Aquí, miren, 350, aquí 400. Aquí 200, aquí 220. Entonces, estos parámetros son mejores para evaluar este caso. Y estos son los que siempre se preguntan en todo tipo de exámenes. En exámenes de grado, un montón de veces he escuchado que hayan preguntado criterios de Ranson, ¿no? Entonces, pregunta estos. Es más precisa cuando se hace la evaluación pasada las 48 horas, ¿no? La sensibilidad y especificidad eleva hasta 75% en ese caso. Porque si solo evaluamos al ingreso, ahí a veces algunas graves se nos pueden pasar porque no estamos evaluando esto de aquí, ¿ya? Hemos dicho que 3 o más criterios de estos era grave. Entonces puede ser que tenga glicemia elevada, LDH elevada, ahí van 2, pero no le hicimos a las 48 horas y a las 48 horas tenía la PO2, el calcio, déficit de base alterado, entonces son 5 criterios ahí. Y ahí no estamos considerando que es grave porque solo hemos hecho al ingreso, ¿no? Entonces es importante hacer al ingreso y a las 48 horas. Ya se va a cortar, así que ahí dejémoslo, chicos. Ya termino de explicarles bien la otra clase. Aparte que tengo que corregir que aquí está mal la edad de esto. Me acabo de fijar. Preguntas, dudas, aclaraciones.